La Bolsa de Comercio de Santiago cayó en el día de ayer. El IPSA disminuyó un 1.02%, el índice general un 1.33%. Y a la baja quedó también la bolsa en Nueva York. El Dow Jones perdió un 1,19% y el Nasdaq una marcada pérdida de 2,18%. Sigue subiendo el dólar, subió 4 pesos con 60 centavos. Se cotizó comprador en 819 pesos, vendedor 819 pesos con 10 centavos. El euro está en 885 pesos con 47 centavos. Unidad de fomento para hoy, 31.815 pesos con 17 centavos. El precio del cobre ayer bajó un 1,48% en la Bolsa de Metales de Londres y quedó en $4 con 64 centavos la libra. A esta hora se recupera hasta en $4 con 67 centavos. Y el precio del petróleo Brent, que sirve de referencia para Chile, sube un 4,53%. Se negocia el barril en $102 con 92 centavos. El WTI sube un 4,02% y está en $98 con 6 centavos el barril. Hablemos de el quinto retiro. El gobierno y el oficialismo esperan acordar una propuesta alternativa a este retiro de fondos de pensiones y que sea además antes de las 3 de esta tarde, que busca abarcar el pago de pensiones de alimentos, enfermedades catastróficas y el pago de servicios básicos. A ver, lo que hay es una desesperación, ¿no es cierto?, por parte del gobierno. Desesperación del Ministerio de Hacienda y del ministro, en realidad Mario Marcel, desesperado, tratando de frenar, de atajar, de poner un dique frente a esta avalancha que podría ocurrir con el quinto retiro. Ha dado un montón de razones, Marcel. O sea, ha sacado un argumento tras otro, y finalmente, al parecer, que se habría producido algo de retroceso. Han reculado algunos de los parlamentarios que podrían estar a favor. Lo cierto es que en cualquier instante no se sabe lo que va a pasar. No se sabe, esto está en la comisión, recordemos, y de la comisión pasa al pleno, pero no se sabe lo que va a ocurrir. La jugada del Ejecutivo mantuvo a los ministros de gobierno hasta altísimas horas de la noche en diálogo. ¿Con quién? Con el Frente Amplio. ¿Con quién? Con el Partido Comunista, que se había declarado en reflexión, y también con el Partido Socialista. Este último comité puso sobre la mesa un posible retiro focalizado para estratos vulnerables. Y ahí están las negociaciones y las opciones que se están presentando para poder avanzar finalmente en este tema. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles. Hola, Gonzalo, buenos días. Hola, muy buenos días, Tomás, Katy. Sí, contarles que el Congreso Nacional anoche estaba vacío, pasadas las 11 de la noche, pero en las oficinas de las Express, el ministro Giorgio Jackson, acompañado del ministro de Hacienda Mario Marcel, de la ministra del Trabajo Janet Jara y también de la Mujer y Equidad de Género Antonia Orellana, se mantuvieron discutiendo con diputados del Partido Comunista y el Frente Amplio en el marco de la votación del quinto retiro del 10%. Esto porque este lunes el Ejecutivo llegó con una jugada que busca asegurar los votos del bloque, por supuesto, en contra de la iniciativa. Este fin de semana Marcel ya había dado luces de que el gobierno buscaría ir a los problemas que el retiro busca solucionar, pero por fuera de este proyecto. Un mecanismo para el pago de pensiones de alimentos, la situación de las personas con enfermedades catastróficas, las deudas hipotecarias y hasta la ayuda en el pago de servicios básicos fue puesto sobre la mesa. A eso de las 8 de la noche, ambos ministros llegaron hasta el comité del Partido Socialista para reunirse con los 3 diputados del PS que integran la Comisión de Constitución. El ex presidente del Banco Central, Mario Marcel, dijo tras el encuentro que los parlamentarios del bloque entienden las consecuencias económicas del retiro y que hay apertura a traer soluciones sin recurrir a los fondos. Hay una comprensión bastante clara de los riesgos económicos que están asociados a un retiro como el que se está discutiendo en estos momentos. De ahí, ¿cierto?, la apertura de los parlamentarios a buscar soluciones más de fondo al tipo de problemas que se evocan al momento de justificar un retiro. Es mejor ir a la solución más de fondo de los problemas que tratar de resolverlo por la vía de estos shocks de liquidez. El encuentro era necesario porque había molestia. Los diputados Raúl Leiva, Marcos Silavaca y Leonardo Soto criticaron este lunes que el Ejecutivo no los había llamado ni se había acercado a ellos para conocer su posición en este proyecto, considerando que son 3 votos clave en la Comisión de Constitución. Sabemos que los parlamentarios le pidieron al gobierno considerar un camino intermedio de retiros de fondos focalizados para grupos de riesgo y estratos bajos, como personas que quedaron sin empleo y aún no se reinsertan en contexto de pandemia. Leonardo Soto dijo que el Ejecutivo consideró las ideas del PS como interesantes y sensatas.
uno le cuesta ayudar a un gobierno que no se deja ayudar. Nosotros tenemos la mejor disposición, no tenemos una fijación por los retiros, sé que son malas políticas, pero sí tenemos una fijación especial. No se puede dejar a la gente sola en el contexto económico que hay hoy día. El gobierno quedó a analizar varias ideas que la encontraron muy interesantes, muy sensatas. Carol Cariola tuvo una jornada intensa, una doble sesión de la Comisión de Constitución que preside y que en su segundo turno se estiró 2 horas más de lo previsto. Tuvo que llamar al orden a la diputada Pamela Giles y recibió críticas de intentar censurar el debate de parte de Jorge Durán. Bien temprano el día lunes había dicho que se iba a necesitar diálogo con el Ejecutivo para encontrar una fórmula. Tarde ya en la noche se le veía salir de la oficina de las Express para reportar a la bancada de las conversaciones con el Ejecutivo. A estas alturas el gobierno ya les había hecho saber su propuesta y también, las ideas del Partido Socialista. Cariola pareció desahogarse cuando defendió el impacto que han tenido los retiros, en particular en el pago de pensiones de alimentos, y llamó al gobierno a no cerrarse. Cerca de 800 millones de dólares se destinaron al pago efectivo de pensiones alimenticias. Nunca habíamos encontrado una solución. Quiero hacer un llamado a los ministros y en particular a mi gobierno, del que soy parte, a no tener una posición cerrada y obtusa respecto de las posiciones. Estamos hablando de mujeres, fundamentalmente mujeres, que tienen en esto una única posibilidad real de tener el pago efectivo de sus pensiones. Se espera que esta mañana sea frenética. El gobierno y el oficialismo tienen hasta las 13 de la tarde, o al menos eso esperan, para terminar de dar forma a una propuesta conjunta que será planteada en la misma Comisión de Constitución, que recordemos tiene por destino recibir a organizaciones, a la Superintendencia de Pensiones, la Comisión para el Mercado Financiero, también representantes que respaldan los retiros de fondos. El poco tiempo que tiene el Ejecutivo lo terminó de confirmar la jefa de bancada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, acompañada por el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Vinter, quien reiteró 3 veces este lunes que apoyarán en bloque al gobierno. Yo creo que vamos a tener noticias antes de las 4 de la tarde para ojalá tener diversas alternativas. Somos parte del oficialismo, del respaldo del presidente Gabriel Boric. Mantenemos ese respaldo, por cierto, indiscutiblemente. Como le dijimos en la tarde, la totalidad de los parlamentarios y parlamentarias del Frente Amplio van a votar alineados con el gobierno. En cerca de 6 horas, entonces, el gobierno de Boric le bastaría con convencer a su sector y esperar que la derecha mantenga la tendencia mayoritaria de no respaldar los fondos para encontrar una salida a la primera crisis legislativa de su mandato. Fallar en convencer al Partido Comunista o al Partido Socialista implicaría acercarse a todas las advertencias del Ejecutivo, afectar en cerca de un 20% las pensiones de la pensión garantizada universal, proyectar un aumento de la inflación de 5 puntos que la llevaría casi al 15% a mediados de año y garantizar un pago de intereses permanentes por más de medio punto del PIB. Pase lo que pase hoy, todo se resolvería el miércoles, momento en el que tentativamente el quinto retiro vuelve a un lugar familiar, a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Tomás, Cati. Mira varias cosas. Carol Cariola resolvió acelerar la tramitación de todo esto, ¿no es cierto? O sea, lo está haciendo rápido. ¿Por qué Carol Cariola decidió poner velocidad al trámite con 2 sesiones extraordinarias? La primera para que los autores del proyecto entregaran los fundamentos de su propuesta y la segunda para que el Ejecutivo, el Banco Central, etcétera, abordaran la materia. ¿Por qué tan rápido? ¿Cuál es la estrategia de Carol Cariola? Sí, interesante pregunta, porque la sensación que a uno le queda en el Congreso, Tomás, es que Cariola ha intentado por todos los medios de dar una señal de que es una presidenta de la Comisión de Constitución que está interesada en que todos los temas se vean, incluyendo aquellos que podrían, entre comillas, incomodarle. Una expresión que escuché varias veces por estos días es que Carol Cariola es probablemente la parlamentaria que está en la posición más incómoda de todas, porque se sabe de su lealtad con el gobierno, pero al mismo tiempo también se sabe lo mucho que impulsó los retiros anteriores y como ella lo planteó incluso en la declaración que escuchábamos, ella fue autora de la indicación que fue hecha de común acuerdo con organizaciones sociales para que efectivamente hubiese un camino para el pago de pensiones de alimentos en los retiros anteriores. Recordemos que en el anterior, en el cuarto retiro que se termina cayendo, incluso se planteaba que podía llegarse a buscar el 100% del pago de la deuda, independiente de si la persona deudora hiciera o no el retiro. Eso se discutió en ese momento. Ese sentido de urgencia también se interpreta, Tomás, al menos en el Congreso, como una respuesta a las presiones de los parlamentarios, en particular pienso en los y por cierto de Pamela Giles,
que recordemos en algún momento amenazaron con censurarla como presidenta de la comisión, amén de que a su juicio estaba dilatando el trámite. Ella ha respondido en reiteradas ocasiones que eso no es así. Ayer, bien tarde en televisión, estuvo bastante rato refiriéndose precisamente a todos los esfuerzos que como presidenta ha hecho para demostrar que no por generarle incomodidad al proyecto del retiro iba a tramitarlo rápido. Todo esto que decimos son las argumentaciones del Ejecutivo en razón de por qué estaría Carol Cariola tramitando lo antes posible este proyecto, recordando que, como sabemos, el Partido Comunista todavía no toma una determinación respecto de cómo va a votar Carol Cariola en particular y su bancada también en general. Ahora, pero podríamos decir que en este minuto, 8 de la mañana con 3 minutos, hay un escenario bastante distinto al de ayer, para ser así de claras y de lo rápido que avanza la discusión. Totalmente, la verdad es que lo decíamos, esta es la jugada del Ejecutivo, esto es básicamente lo que se les ocurrió. Mario Marcel dio a entender que sentía que el retiro de fondos estaba justificado los argumentos de los parlamentarios porque buscaba solucionar problemas de base. Entonces entendemos que dentro de las propuestas que está planteando el gobierno, que todavía hay que conocer si es que van a tomar forma a través de una iniciativa que es netamente administrativa o el compromiso de la urgencia de presentar un proyecto de ley lo antes posible en estas materias, considerarían solucionar estos problemas de fondo bypaseando de alguna manera el retiro de fondos y así quitándole piso a ese argumento. Y efectivamente podemos decirles que el Partido Comunista ha tenido un diálogo fructífero hasta el momento con el Ejecutivo en razón de considerar los temas que más le interesan, y también, ojo, con el Partido Socialista, que le ha costado también, y quizás ha pasado un poco desapercibido, tomar una posición común. Son muchos los parlamentarios de esta colectividad que han dicho cosas contradictorias respecto de el retiro de fondos, han hecho una propuesta sobre la mesa. Les recordamos, el PS planteó alguna forma de retiro, decimos alguna forma porque de todas maneras ayer tarde en la noche los parlamentarios del PS no querían mucho revelar exactamente el detalle, pero sí estamos en condiciones de decirles que se les planteó encontrar la manera de permitir que avance el retiro si solamente se permite que se haga en circunstancias extraordinarias para personas en situaciones extraordinarias, por supuesto, y es en ese escenario en donde quizás el gobierno ha encontrado, Katy, una salida para que el quinto retiro definitivamente se caiga y se encuentren soluciones alternativas a los problemas que se supone que los retiros iban a solucionar. ¿Cuál es una de las oposiciones más eficientes que puede tener un gobierno? ¿Qué es lo que arrincona un gobierno? ¿La derecha? El fuego amigo. ¿Fuego amigo? No. Claro. La inflación. Eso de que cuando el gobierno anuncia medidas y todo se diluye como agua entre los dedos, es la inflación. Ese es el temor del gobierno. Se está discutiendo un sueldo mínimo de 400.000 pesos, pero todo el mundo ve que los 400.000 pesos valen cada vez menos. Que se podría llegar a la cifra, llegamos a los 400.000 pesos, pero ¿cuánto se compra con esos 400.000 pesos respecto del momento en que se anunció o se comenzó a discutir? Y el gobierno tiene una inflación altísima y podría aumentar la inflación a 15% al año. Eso es muchísimo y por lo tanto todo se empieza a diluir. Todo se encarece. Esa es la principal oposición que podría tener el gobierno. No es la derecha hoy día, para nada. Es esto. Por eso están asustados. Pero también están asustados porque resulta que... A ver, ¿qué es lo que dijo? Hubo un argumento que dio Guillermo Tellier que es muy importante. Dijo, para realizar las reformas estructurales se necesita una economía en calma, relativamente en calma. Y naturalmente que con 15% de inflación no hay calma, hay intranquilidad, pues, hay molestia, hay rabia en algunos casos, cuando no alcanza. Entonces, estos son los argumentos que se están dando. Entonces, cuando le preguntaron a Giorgio Jackson, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, personas de la derecha, pero también personas de la democracia cristiana, sobre si se va a mantener la propiedad individual de los fondos, porque si no, sáquenlo. ¿Qué dijo Giorgio Jackson? Dijo, se va a mantener la propiedad de los trabajadores y trabajadoras. Los fondos son de los trabajadores, lo dijo Janet Jara, que es la ministra del Trabajo. Pero complementó, atención con el siguiente párrafo, con esa misma convicción, la misma convicción, tenemos que impulsar un cambio en nuestro sistema de pensiones y avanzar con un sistema de seguridad social donde exista escuche bien, reparto solidario, intergeneracional, para mejorar pensiones actuales y futuras, garantizando la sostenibilidad financiera. ¿Ese reparto comprende los fondos que están actualmente en las AFP o no?
Y esta pregunta que es clave, no se responde con claridad. Y ahí está el asunto, también dando vuelta. Yo creo que hay un problema moral acá de fondo, que yo creo que hasta el momento no se ha solucionado. Claro, ustedes dirán, la inflación es un asunto, sí. La profundidad del mercado de capitales, sí. Sí. El problema moral de fondo es que nadie ha explicado en el gobierno por qué estuvieron a favor hace pocos meses y ahora están en contra. No ha habido un acto de sinceridad para decir, antes nos equivocamos, rectificamos. Por último, la sospecha que hay es súper simple. Querían liquidar al gobierno de Sebastián Piñera como diera lugar y por lo tanto tener votos porque era popular y ahora que están en el gobierno no lo quieren. Esa es la sospecha y es una sospecha generalizada. Pero por último podrían decir, nos equivocamos, estábamos equivocados antes, rectificamos, pero ni siquiera eso. Entonces aquí hay un problema moral de fondo y ese problema moral no solamente lo tiene el Poder Ejecutivo, me refiero a la gente que llegó al poder con Gabriel Boric a la cabeza, también Mario Marcel, porque se integró a un gobierno que había tenido esta actitud y Mario Marcel tampoco lo ha explicado. Y ese es un problema grave, porque, a ver, en derecho existe algo, no se puede ir contra los hechos propios, los actos propios, perdón. Uno no puede argumentar cosas que antes, en contra de cosas que antes hizo. No se puede. Porque obviamente hay que tener consistencia. Esto viene de los tiempos del derecho cuando se iniciaba, ¿no? No ir contra los actos propios. Bueno, lo que pasa con este gobierno es que va contra los actos propios. Y finalmente puede ser, explique por qué. No lo ha hecho. Entonces, por eso es tan poco consistente la posición del gobierno. Desde ese punto de vista. Tomás no lo ha hecho satisfactoriamente, ¿no? Ayer escuchábamos con mucha atención al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a todos los ministros. Finalmente, si me preguntas quién hizo el intento de dar una explicación más satisfactoria de por qué hubo cambio de postura, no fueron los ministros, fue Carol Cariola, curiosamente. Ella fue la que recordó, por ejemplo, sin que fuese recordado antes, que la inflación en el primer y segundo retiro estaba en el 2,5 y ahora está en el 9,4. Perdón, ¿y en el cuarto? Solamente por entregar un dato. Uno puede decir que eso no es suficiente para explicar la situación. No. Pero estamos hablando de quién lo intenta, ¿no? No, pero... Claro, Carolina lo intenta y a propósito también de que Guillermo Tellier de alguna manera es un llamado al orden. Así se interpreta en el Congreso. De hecho, nosotros les entregamos una sensación. La declaración de Guillermo Tellier fue al mediodía. Desde ese momento ya había parlamentarios que señalaban que ese comentario fue una señal durísima y que de alguna manera simbólicamente la reflexión había terminado. La respuesta del Partido Comunista era no vamos a apoyar el retiro tal y como está, se tendrá que buscar una alternativa intermedia, pero a favor del quinto retiro ya no se vota. Y por supuesto que eso resuelve la parte técnica, pero no la argumentativa, y ahí está el problema de relato del que hablábamos ayer. Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, dijo: la gente no nos cree, no cree que en diciembre uno vote de una manera y en marzo de otra, y ese es el problema de fondo por el cual no se logra sustentar esa posición. De hecho, Raúl Soto dice: yo no puedo votar en contra. Uno escucha esa declaración, lo invito a escucharla, está en todos lados, en verdad. Se nota que el presidente de la corporación le cuesta decirlo, pero lo dice: no puedo votar en contra de algo que apoyé tan fervientemente hace 3 o 4 meses atrás, y ese es el problema de relato que el gobierno todavía no logra resolver, ¿no, Tomás? O sea, es que no lo puede resolver a menos que haya un acto de sinceridad. Si cualquier persona puede cambiar de opinión, yo creo que en la vida se cambia, pero da razones por el cambio, pues. Me equivoqué antes, qué sé yo, algo, pero no han sido capaces de hacerlo, y por eso es tan débil. Ahora, claro, Raúl Soto está a favor, el Partido Socialista, pero también en el PPD ha habido hartos problemas para mantener cierta disciplina. La presidenta del PPD, Natalia Pergentili, lo ha dicho. Hay problemas para mantener la disciplina o una visión común. En la Democracia Cristiana, Miguel Ángel Calixto va a votar a favor del retiro. Entonces, en todos los partidos hay problemas. Algunos por razones de popularidad, de que no le pasen la cuenta, y otros simplemente porque no quieren ser consistentes nomás. Ese es el asunto. Ya, estamos atentos a ver qué es lo que pasa. Gonzalo. Intensa jornada adelante. Nos vemos, buen día.
Bien, supuestamente hay, gracias Gonzalo, hay un compromiso de tener novedades antes de las 3 de la tarde cuando se va a iniciar esa sesión de la Comisión de Constitución para ver qué va a pasar finalmente con el quinto retiro. Les quiero dar un dato que no tiene nada que ver con economía, es algo que pasa en el metro de Santiago, en la estación Estadio Nacional de la línea 6 hacia Los Leones. Dice que no funciona, no está funcionando, no puede funcionar porque hay un problema en las puertas del andén. Entonces, ustedes saben que estas son puertas automáticas en estas líneas nuevas del metro de Santiago y por lo tanto no puede funcionar. Es estación Estadio Nacional de la línea 6, pero con dirección a Los Leones, solo en esa dirección. Los trenes no se van a detener por un problema en las puertas del andén, dicen que van a seguir informando. Es solo esta estación la que se ve afectada y solo en esta dirección hacia Los Leones. Es información del momento que comparte el metro de Santiago. Estación Estadio Nacional, línea 6 hacia Los Leones, no puede detenerse en ese lugar porque tiene problemas con las puertas del andén. A ver, ¿qué dijo ayer a propósito del quinto retiro la presidenta del Banco Central, Rosana Costa? Dijo, la inflación llegaría a niveles de 15% o más. ¿Cuándo? ¿En mucho tiempo no? No, a mitad de este año, así de rápido, 15% o más. Alza de las tasas de largo plazo y del tipo de cambio, o sea, subiría el precio del dólar y por lo tanto mayor inflación también por el costo de las importaciones. Vivimos mucho las importaciones, encareciendo el funcionamiento y el crecimiento además de largo plazo, ya que el mercado de capitales retrocedería, dijo, al menos 10 años en profundidad. Asimismo, proyectó que las tasas para los créditos hipotecarios podría llegar hasta un 8% con un nuevo retiro, que son tasas prácticamente impagables para una enorme cantidad de personas que quieren tener una casa propia. Eso es lo que dijo Rosana Costa. Claro, el argumento del Banco Central, pero también les contamos acerca de los argumentos que entregó el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Son 8 argumentos los que finalmente entregó el titular de Hacienda. Primero dijo, las AFP, cuando se produce un retiro y se reducen los montos de fondos de los afiliados, liberan encaje, esto es, dinero en efectivo. Y un retiro de 10% libera encaje por $501 millones. Eso se traslada a las utilidades de las AFP. Las AFP, por efecto de la reducción del encaje que se requiere, ganan plata con un retiro, no pierden plata. Por otra parte, las utilidades de las AFP no provienen de la rentabilidad de los fondos de pensiones, provienen de las cotizaciones previsionales. Por lo tanto, los ingresos de las AFP no cambian con un retiro en la medida que se siga cotizando. Más aún si la economía se recupera, se genera, dijo, un aumento del empleo, aumentan significativamente estas cotizaciones. Y lo que son los encajes son fondos que por ley tienen que tener las AFP, que es una especie de seguro, ¿no? De seguro financiero por la actividad que desarrollan. Y claro, si disminuye el capital, porque le sacan la plata, hay que distribuir, disminuye la necesidad de encaje porque es un porcentaje. Entonces, eso es lo que dice Marcel. Dice Marcel, la mitad de los afiliados sin saldo. Dice, los 3 retiros efectuados hasta ahora han significado un desembolso de $52.000 millones. Atención, esto desmiente a mucha gente y dirigentes del movimiento No Más AFP que decían que no estaba la plata, que eran puros papeles. Eso es falso. O sea, se ha demostrado que es absolutamente falso. No han dado ninguna explicación al respecto, entre paréntesis, a propósito de explicaciones que de repente hay que dar. Bueno, ¿qué dijo Marcel? Que se han retirado $52.000 millones. Según el ministro, eso equivale más o menos a un 15% del Producto Interno Bruto, aproximadamente el 24% del total ahorrado en pensiones futuras, y agregó que más de 4 millones de afiliados retiraron el total de su saldo, y que si se incluye un cuarto retiro serán más de 5,8 millones de afiliados y pensionados los que quedarán sin saldo, lo que representa prácticamente la mitad de los afiliados al sistema de pensiones, y no podrían incrementar su pensión por encima de la pensión garantizada universal, que siempre será una pensión modesta. Así que se registrara un quinto retiro, el ministro Marcel reiteraba que habrá una caída de 37% de las pensiones autofinanciadas de las mujeres. Y en el caso de los hombres, la baja sería de 29%, entregó un ejemplo. Dijo, si la pensión autofinanciada esperada era de $200.000, considerando ya 4 retiros de fondos, sería de $134.600 aproximadamente. En el caso de una persona que retira y estaba por jubilar en el fondo E con una pensión que esperaba que fuera de $200.000, que es muy bajo por supuesto, pero va a ser
todavía más baja, 134.600 pesos por retiro de fondos. Se suma la disminución del valor del fondo, con lo que recibiría una pensión de 118.448 pesos. Y agregó Marcel otro argumento: los mercados financieros se adelantan al efecto que introduce la medida. En el caso del tercer retiro y durante la discusión del cuarto retiro, las tasas de interés que crecieron nunca volvieron a su punto inicial, pese a las medidas de mitigación del impacto que aplicó el Banco Central. En la discusión del cuarto retiro, que fue fallido, se produjo un aumento aún mayor, especialmente en el tipo de cambio en el dólar. Ni siquiera se esperó a que se resolviera la votación. Algo similar está pasando ahora. El dólar estaba bajando hasta que comenzó a calentarse más esta discusión acerca de un eventual quinto retiro. A propósito de recalentamiento de la economía, enfatizó también el ministro cuánto aumenta la inflación por los retiros. Dijo, si no hubiéramos tenido retiros ni ese aumento en la demanda, tendríamos una inflación cercana al 5% y no del 9,4% que tenemos actualmente. Dijo que con un nuevo retiro la inflación podría llegar a 16% anual, le agregaría 5 puntos más. Y los dividendos. Marcel ejemplificó el efecto sobre los dividendos. Un dividendo que corresponde a un crédito de 2.000 unidades de fomento hace 6 u 8 meses se otorgaban a 30 años y con tasas considerablemente más bajas. El dividendo correspondía más o menos a 400.000 pesos. Si tenemos un aumento del OF por aumento de la inflación, significa que el dividendo pasa a 440.000 pesos. Si le agregamos el aumento de la tasa de interés de 3%, este dividendo pasa a 587.000 pesos. Y si además se reduce el plazo del crédito de 30 a 20 años, el dividendo también sube y llega a los 650.000 pesos. O sea, tenemos un aumento de más del 60% del dividendo por la misma casa o departamento, el mismo bien, en un 60%. Esto deja a muchísima gente fuera de la posibilidad, según él, de tener casa propia. Bueno, lo decíamos también nosotros, otro de los argumentos que entregó el ministro Marcel fue que todo esto quita poder adquisitivo, incluso los fondos que se retiraron previamente. Significa que la plata que mucha gente ha guardado de los retiros anteriores, por ejemplo, las que tienen guardadas en su cuenta RUT o en su cuenta corriente o en otra forma de ahorro bancario, tendría un poder adquisitivo menor. Y lo mismo pasa con las remuneraciones reales. Y los costos fiscales. Si los retiros aumentan la tasa de interés, le sale más costoso al gobierno, aumenta la tasa de interés y le sale más costoso al gobierno endeudarse en la medida que los retiros se sigan repitiendo en el futuro. Dijo Marcel y agregó que el fisco va a tener que gastar más en su deuda, o sea, un mayor pago por intereses. Nuestra estimación es de $2.500 millones al año y de manera estable. Todos los años, solo por intereses. No hay inversión, no hay nada. $2.500 millones todos los años de aquí en adelante. Eso es lo que dice Mario Marcel. Se dice que el dólar podría llegar a más de 900 pesos en caso de existir este retiro. Ya está subiendo el dólar. Estos son los argumentos que se dieron. El problema que tiene Mario Marcel es que todos estos argumentos se dieron antes. Todos. De hecho, Mario Marcel, que dijo hace algunos días, yo lo advertí. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba? Dijo Mario Marcel. El Banco Central. Sí, claro, cuando yo era Banco Central yo advertí todo esto que ha pasado y ahora reitera sus argumentos. La pregunta es, bueno, si ya existían los argumentos antes, ¿por qué antes no se actuó de la misma manera? ¿Por qué él pide que se actúe ahora conforme a sus argumentos en un gobierno que él integra? Esa es la pregunta grande en estos momentos. Ya, veremos qué es lo que pasa, pero la inflación es lo que más preocupa al gobierno. El dólar podría llegar, algunos dicen, a 935 pesos con un nuevo retiro. Imagínate el impacto sobre las importaciones. Efectivamente. Bueno, en la conversación hablábamos acerca de cómo finalmente el dinero cuesta menos o significa menos, ¿no? Y se está trabajando acerca del salario mínimo. El gobierno sostuvo una reunión con gremios de la micro, pequeña y mediana empresa para abordar el aumento del salario mínimo para llevarlo a 400.000 pesos este año y eventualmente 500.000 pesos cuando finalice el mandato, que es uno de los compromisos de campaña. El proyecto será ingresado este mes por el Ejecutivo y en la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, llamaron a establecer un reajuste real que no solo cubra inflación. Francisca Cárdenas con detalles. El gobierno se reunió con representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas para analizar el diseño legislativo del aumento del salario mínimo a 400.000 pesos durante este año y a 500.000 pesos cuando finalice la actual administración. La iniciativa, según adelantó el Ejecutivo, sería enviada este mes al Congreso. En el encuentro se abordó el conjunto de subsidios para ayudar a las MIPYMES, que no tienen el nivel de producción o utilidades para asumir íntegramente el nuevo monto de salario mínimo. El
ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló que teniendo en cuenta el escenario por el que atraviesa Chile, el proyecto de ley deberá ajustarse a la realidad y abordarse con mesura. En la medida que esto se haga bien, va a aumentar el salario de las personas, ¿cierto? Y eso es muy importante. No tener un efecto negativo en empleo en la medida que uno tenga las políticas adecuadas para que eso ocurra. Y eso es justamente lo que nosotros estamos presentando acá. Estamos ayudando a las empresas de menor tamaño a que puedan pagar esos salarios. Estamos diciendo a la empresa más grande que ellos sí están en condiciones de pagar esos salarios y lo que corresponde es que puedan hacerlo. Helen Coyumyan, vicepresidenta de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, afirmó que antes de pensar en un incremento de salario mínimo, es necesario recuperar el empleo en el sector. Condiciones de funcionamiento básicas para poder volver a construir el empleo que genera esta industria. Nosotros todavía tenemos una brecha de 105.000 personas que no han recuperado su trabajo, del cual 60% son mujeres. La discusión del salario mínimo también se está realizando junto a la Central Unitaria de Trabajadores. David Acuña, presidente de la CUT, aseguró que el aumento de los sueldos debe ser real y no solo nominal, es decir, no solo cubrir la variación del IPC. Sin embargo, el costo de la vida sube día a día. Los precios de los alimentos básicos están desatados. Necesitamos que el incremento del salario sea real y no sea consumido por las alzas en los alimentos y que sigan las grandes empresas generando más ganancias a costa de las necesidades de la gente. El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, señaló que están en plena coordinación con el Ejecutivo para abordar el aumento del ingreso mínimo y buscar una fórmula que permita mitigar los efectos del reajuste en las empresas de menor tamaño.